Lo primero que escuché no fue mi nombre, fue una risa, no alta ni descuidada, el tipo de risa que usa la gente cuando ya ha decidido que no perteneces. Alguien ha traído al personal de limpieza a una reunión con clientes. Una voz femenina cortó el ambiente con claridad, una pausa, ¿o este es realmente tu nivel? Algunas personas rieron con más dureza esta vez. La sala no reaccionó a las palabras. Reaccionó a verme ahí de pie sosteniendo una carpeta que nadie había pedido. Estaba junto a una pared de cristal con vistas a 15 clientes y a un acuerdo de 80 millones. No solo un acuerdo, 3 años de ingresos proyectados, la mitad de la expansión de la empresa. Si esto fallaba no solo se perdían contratos, se perdían empleos. Mi nombre es Clare Whitmore, tengo 37 años, y en ese momento nada de eso parecía existir. Victoria Alberson ni siquiera miró mi cara cuando señaló la fregona en la esquina. Te has dejado una parte, dijo, con una voz precisa, ensayada. Si vas a estar aquí al menos sé útil. Estuve a punto de corregirla, una frase, solo eso habría bastado, yo no, me interrumpió levantando la mano sin siquiera girarse, ni una palabra, solo limpia eso. Apreté la carpeta con más fuerza, no por miedo, por algo más antiguo, ya había estado en salas como esta antes, solo que no en el lado correcto de la mesa. Siguió un silencio, no el que te protege, el que observa. Miré a través de la mesa, 15 clientes, equipo ejecutivo, legal, ventas, Edward Alberson, el CEO, estaba al frente hojeando un documento como si nada hubiera pasado. Mantengamos el enfoque, murmuró, es decir, yo no importaba. Lucas Grant exhaló con impaciencia. Podemos no perder tiempo con esto. Estamos aquí para cerrar, claro que lo estaban. Detrás de ellos el contrato llenaba la pantalla, limpio, estructurado, fase final, importante. E incompleto, miré el derrame en el suelo, café oscuro sobre la piedra pulida, luego la fregona, luego el contrato, nadie la corrigió. Nadie la detuvo, nadie preguntó quién era yo. Eso me lo dijo todo. Me agaché, cogí la fregona y entré en el papel que ya habían decidido para mí. Bien, murmuró Victoria, por fin. Mientras me movía por el suelo mantuve la vista en la pantalla, escuchando, siguiendo, esperando, porque a veces la forma más rápida de entender un sistema es observar lo que ignora. Esta historia está escrita con fines educativos e inspiradores, basada en dinámicas sociales conocidas, no en personas o eventos reales. Podría haberla corregido con una sola frase, entonces, ¿por qué no lo hice? La fregona debería haber sido ligera, solo era madera, metal y agua sucia, pero en esa sala, con 15 clientes fingiendo no verme, pesaba más de lo que debía. La deslicé por el suelo con movimientos lentos y deliberados, la tela húmeda arrastrándose sobre la piedra pulida. Lo bastante fuerte para notarse, lo bastante discreta para ignorarse. Ese era el equilibrio en salas como esta. Algunos volvieron a reír, más suave esta vez, controlado, ya no reaccionaban a mí, reaccionaban a mi alrededor. Una mujer se inclinó y susurró algo al hombre a su lado. Él me miró y sonrió con burla. Victoria no volvió a mirarme. Ya había sido clasificada, archivada, irrelevante. Asegúrate de limpiar bien el borde, añadió señalando con desgana la pata de la mesa. Sigue sucio. Apreté un poco más el mango y por un segundo pensé en incorporarme, decir mi nombre y ver cómo cambiaban todas las caras en esa sala. Eso era todo lo que hacía falta, una frase, una corrección, una grieta en la actuación. En lugar de eso ajusté las manos e hice exactamente lo que dijo, sin dudar, sin corregir, sin explicar, porque cuanto más tiempo lo creyeran, más revelarían. Al otro lado Edward pasó de página. ¿En qué punto estamos con los términos finales?, preguntó como si nada hubiera pasado. Lucas respondió de inmediato, listos para avanzar. Legal ya ha aprobado la estructura, solo tenemos que empujarlo. Bien, dijo Edward, no lo alarguemos, por supuesto. Mantuve la cabeza baja, pero no lo suficiente como para perderme la pantalla. Estructura de cláusulas, calendario de pagos, fases de despliegue, familiar, predecible, y entonces mi movimiento se ralentizó apenas un poco, cerca del final de la página, justo encima de las firmas, en la única línea a la que nadie prestaba atención. Aprobación final de integración, pendiente, no completada, no firmada, no opcional, mía. No reaccioné, no me detuve, no lo dejé ver, pero algo cambió al otro extremo de la mesa. Daniel Reeve se había quedado quieto, no de forma evidente, no lo suficiente para que otros lo notaran, pero lo sentí. Su mirada pasó de la pantalla a mí, a la fregona en mis manos y se quedó demasiado tiempo. No era confusión, era reconocimiento.
La voz de Victoria volvió a cortar. Te has dejado una parte. Me moví otra vez sin mirar. Detrás Lucas continuó. Si todos estamos alineados podemos enviar ya las copias para firmar. ¿Alineados? Casi sonreí. ¿Por qué? El problema no era la alineación, era la autoridad, y mientras ellos estaban ocupados cerrando, ya se habían saltado el único paso diseñado para detenerlos, solo que aún no lo sabían. Para entonces la sala había caído en algo más feo que la burla abierta. Aceptación. Ya habían decidido lo que yo era y eso los hacía sentirse cómodos. Todos menos un hombre. No necesitaba mirar para saber que alguien seguía prestando atención. No levanté la vista de inmediato. Seguí moviendo la fregona, lento. Constante, controlado, solo otra presencia invisible haciendo exactamente lo que me habían dicho. Pero la atención tiene peso y sabía exactamente de dónde venía, del extremo de la mesa. Daniel Reeves no interrumpió, no me defendió, no se movió. Pero había algo distinto en su forma de mirar, menos sorpresa que reconocimiento. Como alguien que ya había visto pequeños abusos ignorados antes y sabía lo caros que podían volverse, arrastré la fregona por el borde de la mesa lo suficiente para escuchar la conversación continuar como si nada hubiera pasado. Lucas habló primero. Ya hemos retrasado esto 2 veces cuando no hay motivo para hacerlo otra vez. Edward no dudó. Entonces no lo hagas. Claro que no. Velocidad por encima de estructura. Siempre. La mirada de Daniel se desvió brevemente hacia Victoria y volvió a la pantalla. Eso me lo dijo todo. Porque esto no era nuevo para él. No se trataba de mí. Se trataba de un patrón. Victoria entrando en salas donde no debía. Tocando decisiones que no eran suyas, convirtiendo pequeñas interrupciones en daños silenciosos, y cada vez que Edward lo permitía, Lucas lo impulsaba, y los demás se adaptaban hasta que un día dejaba de funcionar. Ajusté el agarre dejando que la fregona deslizara en un arco suave, la pantalla cambió, plazos, dependencias, cadena de autorización. La parte que la mayoría pasa por alto. Daniel se inclinó apenas, lo justo para ver con claridad. Sus ojos fueron de la pantalla a mí, a la fregona y... De vuelta, no me miraba como los demás. Intentaba entender por qué no reaccionaba, porque no tenía prisa, no estaba avergonzada, estaba leyendo, y entonces dejé que mi movimiento se ralentizara apenas, lo justo, una señal que nadie más captaría salvo alguien que ya estaba atento. Daniel se incorporó ligeramente. Ahí estaba, el momento en que encajó, porque él también lo vio, no solo el paso que faltaba, la exposición, de las que no se quedan en una sola sala cuando estallan, y por primera vez. Esa tarde alguien en esa mesa entendió que no corrían hacia una victoria, caminaban directo hacia un daño evitable. Pasemos a las firmas. Lucas ya no ocultaba la urgencia, las sillas se movieron, los papeles se deslizaron sobre la mesa, uno de los clientes se inclinó hacia adelante, bolígrafo en mano, impulso. Así es como ocurren errores como este. Seguí moviendo la fregona, pero más despacio. Porque la pantalla había cambiado. Páginas finales, bloque de firmas y justo encima, aprobación final. De integración, pendiente, lo leí otra vez, no faltaba, no estaba completado. Pendiente, mi función, mi responsabilidad, el paso que decidía si ese acuerdo era ejecutable o solo una actuación. Lucas señaló los documentos. Estamos alineados en estructura, plazos, entrega, todo ha sido revisado, no hay razón para retrasarlo. Revisado. Pero no por mí, Edward asintió brevemente. Entonces terminémoslo. Claro, me moví ligeramente, orientando la fregona para ver mejor. Anexos, dependencias cruzadas, alineación de responsabilidades, todo atado a una cosa. La aprobación de integración, la mía, nadie me había llamado, nadie había solicitado la revisión final, nadie había dicho mi nombre, lo que significaba que esto no era un paso olvidado ni un retraso sin importancia, era deliberado. No habían fallado en incluirme. Habían decidido seguir sin mí. Me incorporé apenas lo suficiente para hablar. Creo que, un movimiento brusco me interrumpió. Una caja de pañuelos cayó al suelo cerca de mi mano. No te detengas, espetó Victoria. Estás aquí para limpiar, no para participar. Levanté la vista solo un segundo. Ella no me miró, no lo necesitaba. Limpia el borde, añadió señalando otra vez. Sigue sucio, algunas personas. Se movieron en sus asientos, no incómodas, impacientes. Lucas exhaló. ¿Podemos seguir con esto? Edward ni siquiera miró en mi dirección. Ya lo estamos, claro que sí. Porque para ellos esto ya estaba hecho. Bajé la mirada otra vez, no por sumisión, por cálculo, porque ahora estaba claro. Esto no era un malentendido, no era un error social. No era una suposición incómoda.
Era una decisión, velocidad por encima de estructura, autoridad por encima de proceso, conveniencia por encima de control, y, al hacerlo habían eliminado la única salvaguarda diseñada para detener exactamente esto. Arrastré la fregona una última vez por el borde de la mesa, limpio, preciso, completo, luego volví a mirar la pantalla, a la línea que creían que no importaba, no solo me estaban humillando, estaban intentando firmar un contrato que no podía existir sin mí. Sigamos. Lucas no esperó confirmación, un pequeño gesto y la sala se movió. El personal de apoyo entró con precisión, contratos colocados, bolígrafos alineados, páginas giradas, una a una comenzaron a aparecer las firmas, rápidas, seguras, irreversibles. Me quedé donde estaba un momento más, terminando el último trazo en el borde de la mesa, limpio, controlado, completo. Detrás de mí el ambiente cambió, ya no tensión, alivio, ese que llega cuando creen que el riesgo ha pasado. Edward esbozó una leve sonrisa. Agradecemos su colaboración, un cliente asintió, igualmente. Victoria se reclinó cruzando las piernas con calma, su mirada se desvió. Hacia mí, breve, despectiva, confirmación final, ahí es donde perteneces. Lucas golpeó la mesa suavemente. Enviaremos las copias finales en la próxima hora. Finales. Esa fue la palabra que eligió Lucas, y al oírla entendí hasta qué punto habían confundido movimiento con control. Dejé la fregona apoyada contra la pared, sin anuncio, sin corrección, sin escena. Solo un paso silencioso fuera del papel que me habían asignado. Nadie lo notó salvo uno al fondo. Daniel me vio levantarme, no confundido. No sorprendido, atento. Ajusté la manga y dejé que mi mirada volviera una última vez al contrato aún abierto sobre la mesa. La misma página, la misma línea. Aprobación final de integración pendiente, sin cambios, ignorada. Me dirigí hacia la puerta. Nadie me detuvo, nadie dijo mi nombre, nadie preguntó a dónde iba. Porque para ellos esto ya había terminado. Detrás de mí las sillas se movieron, las conversaciones continuaron, alguien volvió a reír, más ligero ahora, como si todo hubiera pasado. Como si todo estuviera bien, solo Daniel no apartó la mirada, porque a diferencia de los demás sabía que algo no se había cerrado, se había saltado. Salí al pasillo y dejé que la puerta se cerrara detrás de mí. No me fui demasiado pronto, me fui en el momento exacto en que la sala dejó de pertenecerles. El cambio no ocurrió de golpe, empezó con una página. Edward estaba al frente hojeando el contrato firmado con la misma confianza tranquila de toda la tarde. Llevemos esto a legal, dijo, lo liberamos en una hora. Lucas asintió. Avisaré a los clientes cuando esté aprobado. Claro que lo haría. Impulso otra vez. Edward pasó otra página y se detuvo, no bruscamente, solo se detuvo. Su mano quedó suspendida. La sala no lo notó al principio. Un cliente seguía hablando. Otro recogía sus cosas. Victoria alcanzaba su vaso. Normal. Edward miró otra vez. Más despacio. ¿Dónde está la aprobación de integración?, preguntó. Lucas no levantó la vista. Está ahí. Edward no respondió. Giró el contrato y lo pasó a legal. Revisa. La abogada escaneó la página, luego la siguiente, luego volvió. Su expresión cambió. No está aquí. Lucas frunció el ceño inclinándose hacia adelante. Eso no es posible. Ella no discutió. Señaló. Aprobación de integración final en blanco. Una pausa. Lucas reaccionó primero, demasiado rápido para alguien tranquilo. Eso es un paso administrativo final. Podemos añadirlo después. No cambia la estructura comercial. Por un segundo la sala quiso creerle, porque era más fácil que admitir lo ocurrido. Legal negó con la cabeza. No, calmada, directa, afecta la validez. La sala se quedó inmóvil, no un silencio educado ni controlado. El tipo que se extiende cuando algo irreversible ya ha pasado, sin la aprobación de integración, continuó. Esto no puede emitirse como un acuerdo válido. Lucas exhaló con fuerza. Podemos firmarlo ahora. No, dijo, no retroactivamente, no de forma limpia. Esa palabra cayó con peso. Edward tensó la mandíbula. ¿Quién es responsable de ese paso? Nadie respondió al instante. Luego legal dijo Clare Whitmore, responsable de integración para este contrato. El nombre golpeó más fuerte que nada ese día, porque ya no era abstracto, era una persona. Daniel no se movió, pero lo entendió en ese instante. Edward levantó la vista. ¿Dónde está? Nadie habló. Porque todos recordaban lo mismo. Un cliente se inclinó hacia atrás. No estaba aquí hace un momento. Nadie lo corrigió, nadie explicó. Al otro lado Victoria perdió el color. Por primera vez entendió lo que había hecho. Y tú le dijiste que fregara el suelo.
dijo el cliente en voz baja, llámala. Edward no elevó la voz, no hacía falta, la sala ya se había tensado. Ahora, añadió, Lucas ya sacaba el teléfono, no hay que exagerar, esto se puede arreglar, sacamos la aprobación y ya está, no. Interrumpió Legal, firme, final, no lo harás. Lucas se giró, irritado, es un retraso técnico, no estructural, es ambas cosas, respondió. Esa aprobación existe porque acuerdos han fallado sin ella, por eso existe su rol, señaló la página, no se salta un control diseñado para evitar exactamente esto. Lucas pasó la mano por el cabello, entonces la traemos de vuelta, firma y cerramos, simple, demasiado simple. Edward no respondió, por primera vez no parecía seguro, al fondo Daniel se inclinó. Esto no va de traerla de vuelta, dijo, la sala se volvió hacia él, no alzó la voz ni la suavizó. Esto es un patrón. Victoria giró bruscamente. Perdón. Daniel sostuvo su mirada, calmado, directo, ya lo has hecho antes, silencio, reuniones con inversores, revisiones internas, eventos como este, continuó, entras en salas donde no te corresponde, intervienes en decisiones que no son tuyas, interrumpes procesos diseñados para evitar riesgos, y nadie te detiene, eso no es, y sigue funcionando, la interrumpió. Porque Edward lo permite. Eso pesó más que todo lo anterior. Edward tensó el rostro. Daniel, no dije nada antes, continuó Daniel. Eso es culpa mía, de todos. Era más fácil adaptarse, más fácil convencerse de que no era grave, más fácil dejar que se cruzara otra línea. Un cliente habló despacio. Entonces no es un malentendido, nadie respondió, porque todos lo sabían, se recostó ligeramente. Es un fallo de gobierno, nadie lo negó. Ese fue el momento en que todo cambió, no porque yo me fuera. Porque por fin entendieron lo que habían hecho sin mí. Lucas ya estaba marcando, esta vez más rápido, menos seguro, la mano de Edward. Quedó suspendida sobre la mesa, Victoria no dijo nada, porque ya no se trataba de autoridad, sino de acceso, y la única persona a la que acababan de apartar era la única que podía hacer que ese acuerdo existiera. Cuando encontraron mi número no llamaban a una empleada, llamaban al último control que no tenían. Mi teléfono sonó antes de llegar al final del pasillo. Me detuve junto al cristal, miré el nombre en la pantalla y dejé que sonara una vez antes de contestar. A través del cristal aún podía verlos, la misma sala, la misma mesa, la misma gente que había decidido que no pertenecía allí. Ahora estaban de pie, moviéndose, esperando. Dejé que sonara una vez más y contesté. Clare, la voz de Edward sonó primero, más baja, controlada, cuidadosa. Ha habido un malentendido. Claro que sí, necesitamos que vuelvas a la sala. Continuó. Estamos finalizando el contrato. Detrás se oían sillas, papeles, voces con urgencia. Luego Victoria. Su voz había cambiado. Tensa, controlada. No nos dimos cuenta. No dije nada. Lucas intervino, más brusco. No tenemos tiempo para esto. Envía la aprobación y ya. Arreglamos el resto después. Ahí estaba, el mismo impulso. Avanzar ahora, arreglar luego. Me apoyé en el cristal, observándolo sin ser vista. Explíquenme la cadena de revisión, dije. Una pausa. Lucas exhaló. Todo ya ha sido revisado. ¿Por quién? Otra pausa, más larga, porque ya no podían evitarlo, no por mí. El paso de integración no se completó, dije, calmada, precisa. La cadena de autoridad fue interrumpida, la responsable fue apartada del proceso. Eso no fue así, dijo Victoria rápido. Fue exactamente así. El silencio se instaló en ambos lados. La voz de Legal intervino. Medida, Clare, si vuelves, revisas rápido y firmas. Aún podemos salvar el acuerdo. Salvar, no corregir, no arreglar, solo preservar el resultado. Miré de nuevo a través del cristal, la misma mesa, el mismo lugar donde me dijeron que callara, que limpiara, que desapareciera, y ahora que validara. No, dije. Al otro lado alguien contuvo la respiración. No voy a validar un proceso que se rompió antes de llegar a mí. Clare, la voz de Edward se tensó. Pero ya había terminado. Esto ya no era duda, era una decisión. No estoy retrasando el contrato, dije. Los observé tensos, dependientes. No estoy bloqueando su acuerdo, dije. Me niego a legitimar un proceso que ya habéis roto. No volví a la sala, no hacía falta. El cambio llegó igual, a través del cristal, del pasillo, del movimiento repentino, más rápido, más tenso, menos seguro. Dentro Legal tomó el control. Tenemos que aclarar el estado de inmediato. Oí, teléfonos, correos, voces bajas pero urgentes, y así cambió la historia, no finalizado.
acuerdo pendiente, no exitoso, cierre pendiente, no ejecutable. Esas 2 palabras se movieron más rápido que todo lo que Lucas había dicho. Uno de los clientes se levantó primero. Pausamos la colaboración, dijo, calmado pero ya no cordial, hasta que esto se revise a nivel de consejo y entendamos. Quien ejercía autoridad en esta sala, otro añadió, no avanzamos con autoridad incierta, las sillas se movieron, carpetas cerradas, el impulso se derrumbó, Lucas dio un paso al frente, la voz tensa, es un retraso técnico, lo resolvemos en 1 hora, no, dijo el primer cliente, simple, final, esto no es técnico, el silencio respondió, porque todos lo entendían. No era solo lo que faltaba. Era porque, Edward intentó recuperar, abordaremos cualquier preocupación, esto no afecta al fondo del acuerdo, pero si lo hacía, porque ya no eran números, era confianza, y ya estaba rota. Un tercer cliente habló más despacio. Permitiste que alguien sin autoridad interfiriera en un proceso controlado, nadie discutió, Victoria permanecía de pie, inmóvil, sin negación, sin corrección, porque no había ninguna que funcionara. Lucas insistió, más brusco, estamos complicando esto, el acuerdo sigue siendo viable, no lo es, dijo legal, firme, inamovible, y ahí terminó, no con un choque, no con una discusión, sino con un cambio silencioso e irreversible, como algo que ya estaba decidido. En minutos el consejo fue notificado, Margaret Sinclair solicitó toda la documentación, sin ediciones, sin resúmenes, todo. A través del cristal vi cómo la sala se vaciaba. Sin risas, sin confianza, solo el peso de lo que les había costado. Al final de la hora no solo habían perdido el acuerdo, habían perdido la posibilidad de llamarlo un error. La investigación avanzó rápido, no necesitaba tiempo. Había demasiada gente, demasiados testigos, demasiado ya registrado. Daniel habló primero, no alto, no emocional, solo claro, no se centró solo en ese día. Explicó el patrón, Victoria entrando sin autoridad, influyendo decisiones que no eran suyas, interrumpiendo procesos diseñados para evitar riesgos, y cada vez nadie la detenía, porque era más fácil no hacerlo, porque Edward lo permitía, porque Lucas lo impulsaba. Legal aportó documentación, correos internos, registros de reuniones, accesos, incluso cámaras mostrando cuando entré y cuando fui excluida del proceso que debía completar. Las declaraciones de los clientes cerraron el círculo. Lo que parecía un incidente se convirtió en un fallo del sistema, una brecha de gobierno. Las consecuencias llegaron en capas. El contrato de 80 millones fue retirado oficialmente. La confianza de los inversores cayó lo suficiente para activar alarmas internas, no un colapso, pero sí lo bastante para que el consejo actuara. Edward Alberson fue destituido por fallo en la supervisión ejecutiva. Victoria Alberson fue vetada de toda actividad relacionada con la empresa. Se abrió un caso civil por interferencia no autorizada y pérdidas materiales. Lucas Grant fue despedido en pocos días. Las conclusiones internas confirmaron lo evidente, sabía lo que hacía y aún así empujó. Pero no terminó ahí, porque sistemas así no se rompen en un punto, se fracturan. Comenzaron revisiones regulatorias, auditorías externas, la exposición financiera se amplió. Edward y Victoria enfrentaron consecuencias legales además de reputacionales. Aún en curso, Lucas no llegó tan lejos, pero su carrera no se recuperó. En cuanto a mí no hubo anuncio ni reconocimiento, solo una reunión, Margaret Sinclair frente a mí. Necesitamos que reconstruyas la estructura de aprobación, dijo, esta vez correctamente, no como premio, como responsabilidad. Daniel fue ascendido poco después, de forma discreta. Una semana más tarde pasé por la misma sala, mismas paredes de cristal, misma mesa, pero la fregona ya no estaba, tampoco la risa. Me detuve un momento mirando ese espacio donde todo empezó. Me dijeron que hiciera mi trabajo, y eso hice, y al final pensaron que el suelo era donde me habían puesto. Y al final fue donde todo lo que construyeron empezó a derrumbarse. Esta historia está escrita con fines educativos e inspiradores, basada en dinámicas laborales conocidas, no en personas reales. A veces el mayor daño no viene de una mala decisión, sino de quienes creen que las reglas no se aplican a ellos. Si alguna vez te han subestimado, ignorado o apartado, ¿qué habrías hecho en ese momento?